Y la palabra de nuestro Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le invito a que inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora, Señor. Después de haberte alabado, después de haberte glorificado, Señor, ponemos en tus manos este tiempo que vamos a atender tu palabra. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, que, Señor, cada corazón esté presto a escuchar tu palabra y poder entender tu propósito. Señor, mi vida en tus manos, límpiame si fuera necesario, Señor. Todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar si es tan amable. Y bien, pues agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede esta mañana de estar en este lugar. Y también me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor a cada uno de ustedes. Eso me habla que hay hambre y deseo de escuchar de Dios. Y no hay mejor lugar que la casa de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos en esta mañana, con la ayuda de Dios, a aprender la palabra que Dios tiene para con nosotros esta mañana. El tema es la visión del Cristo glorificado. Continuamos con este libro hermoso de Apocalipsis, que debe de ser muy importante que la iglesia contemporánea pues conozca de parte de Dios la revelación para su pueblo. Hoy más que nunca necesitamos conocer de parte de Dios la palabra revelada. Ese término revelación, un término que últimamente, en los últimos años, se ha manoseado mucho, que se escucha regularmente por allá afuera. La palabra revelación lo que significa es entender y comprender el propósito de la palabra de Dios. Eso es revelación, nada más. Entender, comprender el propósito de la palabra en nuestras vidas. Eso es todo. Cuando Dios nos da revelación es porque entendemos, comprendemos el propósito de su palabra para la vida personal de cada uno de nosotros. Eso es todo. Y la revelación de Dios está aquí, en su palabra, nada más. Entonces es muy importante el poder entender eso, porque como iglesia debemos de ser una iglesia que conozca. Hoy en la actualidad pues hay una gran diversidad de lugares en los cuales pues se enseña, se predica, pero a veces no se logra transmitir de manera correcta lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra. Y somos llamados, la iglesia, a tener cuidado. Entonces en esta hora yo oro a Dios de que nos dé a cada uno revelación de su palabra, entender, comprender el propósito de la palabra para con nosotros en esta hora. Para fines del primer siglo, mis hermanos, el cristianismo se había convertido en una secta religiosa para el Imperio Romano. El cristianismo era considerado o era despreciada por los romanos. Socialmente los cristianos, la gran mayoría, pertenecían a la clase baja. Podemos encontrarlo, no lo busque, en 1 Corintios 1:26, anótelo. Allí nos habla el apóstol Pablo a los Corintios, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hablando de que la gente que predominaba en las iglesias cristianas en el primer siglo eran pertenecientes a la clase social baja. Esta circunstancia era una fuerte pues impacto para el Imperio Romano, porque en el cristianismo nos habla de que ya no hay judío ni griego, y esto afectaba de manera directa a la clase de aristocracia del pueblo en Roma. Colosenses, ahí sí acompáñenme, vamos a ver dos citas. 3:11, encontramos
que este fue uno de los grandes puntos que no fueron aceptados por el Imperio Romano. A ellos no les gustaba la filosofía cristiana porque hablaba que no hay clases sociales. En este lugar pues sabemos hermanos de diferentes lugares, algunos con profesiones, otros que no las tienen, mas sin embargo sabemos que somos los mismos delante de Dios. Para Él no hay mujer ni hombre, no hay rico ni pobre, todos somos hijos de Dios. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este punto de vista no era aceptado por el Imperio Romano. No le gustaba de que una nueva religión, como le llamaban ellos, proliferara y promoviera de que todos seamos iguales. Ellos no les gustaba esa parte porque ellos querían mantener la división de las clases sociales. El apóstol Pablo lo continúa hablando en Gálatas 3:28, vuelve a reafirmar este punto de que no hay clases sociales en el cristianismo. Hoy tristemente por allí escuchaba el comentario de un pastor y me decía que Dios lo llamó a él para predicarle a los empresarios, razón por la cual él no quería en su congregación hermanos de la clase media baja, sino él quería gente empresaria en su congregación. Eso va en contra de esto. El evangelio es para todos, ricos y pobres, profesionistas o con oficios. Todos tenemos en Cristo la igualdad. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, es decir, ahora que somos una congregación, sois, ¿qué somos, hermanos? Somos uno. Es decir, no hay una distinción en Dios. La iglesia cristiana no hay acepción de personas. Esto es muy importante. Son principios básicos del cristianismo. Este tipo de principios no eran aceptados por el Imperio Romano. Hoy yo le mencionaba de este ejemplo. Existen ejemplos así, donde hay iglesias que no aceptan a hermanos o hermanas que no pertenezcan a cierto nivel social. Esto porque hay una gran ignorancia de la palabra de Dios, porque no debe de ser de esa manera. Después de 30 años más tarde, el emperador Domiciano comenzó una persecución oficial en contra de los cristianos, entre los cuales se encontraba el apóstol Juan, el cual fue desterrado a la isla de Patmos. Domiciano fue el encargado de desterrar al apóstol Juan a la isla de Patmos 30 años después de que Jesucristo asciende. La iglesia estaba perdiendo su primer amor. Después de 30 años, vamos a verlo en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, después de 30 años la iglesia comenzó a pasar por un momento en el cual estaba perdiendo su primer amor. La iglesia se estaba mezclando con el mundo, también toleraban el pecado y estaba perdiendo el poder de Dios en sus vidas. ¿El poder en qué sentido? En que ya la iglesia de aquel primer siglo, a finales del primer siglo, ya estaba más alineada con el mundo que con Dios mismo. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy la iglesia, aunque se habla de mucho cristianismo, está más mezclada con el mundo que con las verdades de Dios. Lo que en su momento fue un medio, hoy es un fin. En su momento la adoración y la alabanza era un medio para que el pueblo buscara a Dios. Hoy tristemente la alabanza y la adoración es un fin para recolectar, para lucrar, para ser vistos y elevar el orgullo del hombre. Vea tan solamente en las iglesias. Hoy usted va a un templo y hay quien ya tiene su luz ahí de neón para poder alumbrar a los que están al frente cantando. Otros tienen ya su bola de cristal arriba que da vueltas como las discotecas. Hoy tenemos luz y sonido en las iglesias. ¿Por qué? Porque el fin para muchas iglesias es exhibir a los que aquí enfrente cantan y no predicar la palabra, que es lo más importante. Lo más importante en un púlpito, mis hermanos, es la predicación de la palabra. La alabanza y la adoración es un medio, es resultado de un corazón
transformado por la palabra de Dios. Y para adorar a Dios y para cantar a Dios no son necesarios instrumentos. Solo lo que se requiere es gratitud. Entonces, hoy encontramos en la actualidad esa plataforma. ¿Por qué? Porque se ha descuidado. Yo siempre le digo a mis hermanos pastores, todo lo que vemos hoy, tanto dentro como fuera de las iglesias, es resultado de los púlpitos. En un púlpito se aprendió a lucrar. En un púlpito se dio permisidad a muchas cosas. Se le ha perdido el lugar a los púlpitos hoy. Ahora, esto no es algo nuevo, sucedió en el primer siglo, y en ese momento viene de parte de Dios una revelación para Juan, para hablarle a la iglesia en general, y es lo que encontramos. Ahora, recordemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles, y fue el único que murió de anciano. Todos los demás fueron mártires, menos el apóstol Juan. Pero encontramos, hermanos, a partir del versículo 9 al versículo 20, una revelación profunda de parte de Dios para el apóstol Juan, que sería para nosotros el día de hoy una revelación en la cual Dios también quiere que entendamos sus propósitos. Vamos a regresar ahora sí, mis hermanos. Era una breve introducción a este tema tan importante. Es extenso. Vamos a ver si podemos concluirlo porque tiene mucha riqueza. Dice: yo, Juan, esta es la tercera vez en los primeros 9 versículos, mis hermanos, de este libro que encontramos que Juan se menciona a sí mismo. Es la tercera vez que se menciona, y aquí dice: yo, Juan, dice vuestro hermano, es decir, se identifica como un hermano en la fe de la iglesia de aquel tiempo. Y luego dice copartícipe. Ahí la palabra copartícipe denota o habla de juntamente con ustedes, y habla que es copartícipe en 3 cosas: en la tribulación, en la paciencia y en el reino. Dice el versículo 9, copartícipe vuestro, número 1, ¿en qué, hermanos? En la tribulación, en el reino y en la paciencia. La palabra tribulación, hermanos, significa la palabra en el griego tilpisis, y significa aflicción, opresión. ¿O usted ha visto a las hermanas que hacen tortillas? Usan un aparato que se llama prensa y le ponen una masa adentro, ¿verdad? Y luego le jalan. ¿Y qué hace la masa? Se extiende. Eso es tribulación, prensar. Y a una persona, pues cuando somos prensados, duele porque nos hace que nos extendamos. Entonces encontramos que en el versículo 9 era copartícipe en los momentos de opresión, de aflicción, de angustia, momentos de estrechez. Y luego dice en el reino, y en el reino hablamos que es en el área donde Dios gobierna. No todos los cristianos somos parte del reino de Dios, porque el cristiano que pertenece al reino de Dios es el cristiano que obedece a su Dios. Y el tema importante en el reino de Dios es la obediencia. Y es un tema o un terreno en el cual no todos los cristianos entran. Porque, hermanos, obedecer a Dios implica sacrificio. Implica sacrificio, muchas veces. Cantar no cuesta. Leer la palabra a veces no cuesta. Lo que cuesta es obedecerla. Y ahí se requiere sacrificio. Entonces, cuando Dios te pide a que tú obedezcas su palabra y tú lo obedeces, tú eres parte del reino de Dios. Porque imagínate, alguien que no obedece, pues no se puede considerar parte de. El apóstol Juan dice que él era copartícipe tanto en las aflicciones como en el reino de Dios, y aún más en la paciencia. La palabra paciencia, upomoné, que significa firmeza o estar firme para, o aguantar el sostenimiento y la perseverancia. No todos los cristianos aguantamos. No todos. Hay momentos en los cuales nos desesperamos y pensamos de que entonces, ¿por qué pasamos lo que pasamos? La iglesia, no hay una iglesia perfecta, mis hermanos.
El hecho de que uno esté aquí arriba ya es imperfección, porque somos imperfectos, nos equivocamos. Cuando las cosas salen bien es porque Dios hizo la obra. Y cuando salen mal es porque uno metió la mano y no dejó que Él obrara. Entonces cada vez que en tu vida algo sale bien es porque tú dejaste que Dios obrara. Y cuando algo salió mal es porque tú metiste la mano y estorbaste o estorbamos. Entonces esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, después de que uno fue salvo, nos estableció a cada uno un lugar para crecer. Este lugar, Hashem, aquí en Timipan, es para que tú crezcas. Ahora, el crecimiento, vendrán momentos en los cuales no estemos de acuerdo, pero es necesario para el crecimiento. Entonces encontramos al apóstol Juan, que dice que era copartícipe. Dice la segunda parte del versículo 9, estaba en la isla llamada, ¿qué dice, hermanos? De Patmos. Patmos es una isla que es desértica, volcánica, en el mar Egeo. Tiene 15 kilómetros de largo por 10 de ancho. Esa era la isla. Y ahí estaba solito Juan, en ese lugar. Tenía más de 98 años cuando él fue desterrado a ese lugar. Ya era un anciano en el Señor. Ahora algo aquí muy importante, hermanos. Dice que estaba en la isla de Patmos por causa de ¿qué, hermanos? Eso es muy importante. Dice que Juan estaba aquí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de ¿qué dice, hermanos? De Jesucristo. ¿Sabe que el guardar la palabra de Dios siempre va a traernos algunas veces dificultades y adversidades? Porque guardar la palabra, hermanos, nos lleva a nosotros a obedecer a Dios. No todos, una vez más, no todos obedecemos la palabra de Dios. Ese término, la palabra de Dios, es una palabra griego que significa en bien de o a causa de la palabra de Dios. Es lo que significa esa palabra o ese término ahí. Una vez más, significa en bien de o a causa de la palabra. Es decir, el apóstol Juan fue llevado a ese lugar por el bien de la palabra de Dios. Recordemos que Mateo 5, 14 al 16 nos habla que somos la luz del mundo y que nuestra luz o que la luz debe brillar delante de los hombres para que los hombres glorifiquen ¿a quién? A Dios. Entonces cuando caminamos en obediencia a Dios y el hombre dice ese es cristiano, muchas veces vamos a pasar momentos difíciles. Entonces Juan estaba viviendo lo que estaba viviendo por causa de la palabra de Dios. Mateo 20, 22. Te invito a que me acompañen a leerlo. Y vamos a ver qué es lo que Jesucristo les anticipó a sus discípulos, que era lo que Juan estaba viviendo. En Mateo 20, 22 encontramos un momento en los cuales los discípulos le dicen a Jesucristo y le piden que sea partícipe, que si pueden participar de las cosas que él estaba viviendo. Mateo 20, 22, ¿ya lo tiene? Dice el versículo, vamos a leer el 20 y entendemos el 22. Siempre es muy importante, hermanos, leer los contextos bíblicos para no perdernos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Cristo, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso. Allí vaso habla de las tribulaciones, y sí que las vivieron, cada uno. Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron, hermanos? Podemos. Entonces, allí el vaso, beber del vaso, es beber de la misma tribulación con la cual Jesucristo vivió. Y le digo, bueno, la Biblia enseña, también la historia, que el único que murió de anciano fue Juan. Todos los demás fueron mártires. Pedro fue crucificado al revés. Entonces encontramos que lograron, ellos pasaron por las tribulaciones como las de Cristo. Entonces vamos a ver
que en Primera de Pedro 1:23 vamos a ver qué significa, o a profundizar un poco más en qué significa sufrir o vivir por causa de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, cuando uno nace de Dios, no nacemos de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra que dice, hermanos. Es decir, cada cristiano nacido de nuevo, nació porque escuchó de Dios. Sencillamente así. Cuando nace alguien, nace porque escuchó de Dios. Por eso es muy importante que en un púlpito se predique la palabra de Dios. No psicología, no filosofías humanas, la palabra de Dios. Porque cuando la palabra es predicada, estará siempre Dios llevando ese mensaje al corazón del hombre. Y Él llegará y será la palabra la que traiga salvación. Cada uno en este lugar alcanzó la salvación porque escuchó la palabra de Dios. Y fue la que impactó su vida y mi vida. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Esa palabra que, hermanos, vive y permanece. ¿Hasta cuándo? Han pasado más de 2000 años. Y la palabra de Cristo sigue siendo la misma. Alguien me decía, tenemos que hacer adecuaciones, adaptaciones. ¿Perdón? Adecuar y adaptar es diluir la palabra de Dios. Es quitarle la esencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino ser renovados en el conocimiento de Dios. Cuando una iglesia quiere adaptar o adecuar la palabra de Dios a sus congregantes, se diluyó la palabra. Alguien me decía, hermano, queremos invitarlo a predicar, pero ¿sabe qué? No menciona la palabra pecado. Hable que fue un descuido, que fue una distracción. Y hay muchos lugares hoy, puede darnos risa, pero hay lugares que ya no le dicen al pecado, pecado, o le llaman errores, o descuidos. Alguien me decía, hermano, aquí en la congregación hemos cambiado algunas cosas porque hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy ya no tenemos pastor aquí, hoy tenemos un coordinador. Fíjese, coordinador. Porque hoy los pastores quieren ser coordinadores de eventos. Y son términos que se están viendo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ahora el pastor ya quiere dejar de predicar y quiere ser un coordinador, el cual se encarga de tener vínculos con personas para invitarlos a predicar y él ya se sienta en su silla. Entonces, si somos nacidos de la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra permanece para siempre. No podemos cambiarla. Cuando Dios levanta un ministro y Dios llama a alguien, ese llamado es de Dios. Dios se va a ocupar de ese ministro y lo va a sostener y lo va a guardar. Pero hoy tristemente hay muchos voluntarios dentro del ministerio. Voluntarios. Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos habla de lo importante que es la palabra de Dios y lo que demanda la palabra de Dios. Ya le mencioné que la palabra de Dios es un término en el griego que quiere decir en bien de o a causa de la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores, ¿de qué, hermanos? Es decir, hoy tú escuchas de Dios algo, Dios quiere que lo lleves al terreno de la práctica. Si la Biblia enseña que confiemos en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Ahora, en la vida cristiana hay dos momentos siempre en la vida cristiana. Hay que actuar con fe o con sabiduría. Hay cosas en la vida cristiana que hay que hacerlo con fe, que es confiar en sus promesas, y otra con sabiduría, y toda con la sabiduría de Dios. Entonces dice Santiago, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué dice, hermanos? Oidores. Hoy tristemente, hermanos, en la gran mayoría de las iglesias hay gente que solamente oye y se queda en ese terreno.
y sabemos de Dios. Pero lo que Dios quiere es que lo que sabemos de Él lo pongamos en práctica. Y es lo que no está sucediendo. La iglesia se está diluyendo. Está perdiendo su sabor como la sal de la tierra. Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y dice, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué significa? Alguien que escucha y solo se queda ahí y no hace, se engaña. Dios quiera que no seamos aquí así. Precisamente ahorita tenemos en el santuario una prueba como cristianos. Cada uno es distinto de ustedes. Pero todos tenemos un Padre que está en los cielos. ¿Verdad que sí? Cada uno tiene un carácter distinto. Pero somos llamados en el tiempo que estaremos en el santuario trabajando, a trabajar como hermanos y no como perros y gatos. Cada uno es distinto. Y esta prueba que tenemos aquí, Dios nos la pone para que todos participemos y mostremos nuestro crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos años. El que tienes al lado es diferente a ti y al otro. Pero somos unos en Cristo. ¿Sabe que lo que tenemos ahí es una prueba de fe? Ver cuánto hemos crecido. ¿Sabía usted que cuando en las iglesias se hace un proyecto de esa magnitud, salen peleados regularmente? O otros se van porque no hubo madurez. Dios sabe que somos distintos, pero Dios quiere que crezcamos a la imagen de Él. Él fue humilde, Él fue manso, y Él siempre hizo la voluntad del Padre. Y tenemos una prueba de fuego ahí, todos, y estoy incluido. Porque, hermanos, escuchar es muy bonito, pero vivir la palabra, eso ya es otra cosa. Dice Hebreos 13:8, solamente anótalo. Jesucristo dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabe algo que me impacta de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles? Es que fue una iglesia de más de 3,000 miembros. Y no encuentro yo divisiones. Y fíjese, dirigir a 3,000 personas no es nada fácil. Pero si todos somos hijos de Dios, vamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios, no al hombre. ¿Se imagina usted o puede entender un poquito a Moisés en el desierto con más de 500,000 de judíos quejándose? Pero la palabra de Dios siempre causa impacto en el corazón del cristiano, porque es la que nos guía, la que nos conduce y nos lleva a caminar siempre en la voluntad del Padre. La palabra de Dios dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tiene que hacer? Perdónalo. Aunque sea el pastor, también se puede equivocar. ¿Qué tiene que hacer? Y yo le hago una pregunta, el perdón sin fe, el perdón sin obediencia, ¿qué es? Sencillo. Si no hay obediencia en el perdón, mi hermano, no hay nada. Porque Dios te va a decir, si alguien contra ti te ofendió, ¿qué tiene que hacer? Perdónalo. ¿Y por qué 70 veces 7? Hasta que aprendamos que como cristianos tenemos todos defectos y tenemos virtudes. Pero somos llamados a aprender a perdonar. Apocalipsis 1:10. Vamos a avanzar. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa palabra, estaba en el Espíritu, es un hebraísmo, bueno, no es un hebraísmo, es una parte de la cultura de aquel entonces en Grecia, que nos habla de una experiencia que trascendió los límites de la comprensión humana normal. Es lo que significa esa palabra. Significa una experiencia que trascendió los límites de la comprensión humana normal. Por eso yo le decía al inicio de este libro que Apocalipsis o revelación nunca se va a entender en una mente intelectual, jamás. Tiene que ser con una mente nacida de Dios.
Y también significa esa palabra, estaba en el Espíritu, que estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y Juan fue trasladado a un nivel de experiencia donde los sentidos humanos difícilmente llegarían. Encontramos ejemplos similares. Ezequiel 3:12 al 14, encontramos en Ezequiel. Le invito a que vayamos, vamos a verlo. Encontramos que esa frase, yo estaba en el Espíritu, la encontramos a lo largo de la Biblia en diferentes pasajes. Lo encontramos en Ezequiel, también lo encontramos en Isaías, en Pablo y el apóstol Pedro. Pero en Ezequiel 3:12 dice el profeta Ezequiel: y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Aquí está la visión de las ruedas en Ezequiel 3:14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, es decir, en contra de mi voluntad. Dios quería mostrarme algo, pero la mano de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Era fuerte sobre mí. Es decir, cuando Dios quería plasmar algo para difundirlo a su pueblo, Él utilizó este tipo de momentos. Con Pablo lo encontramos en 2 Corintios 12:1, cuando tuvo la visión. No vamos a leerla, anótenla. Entonces encontramos que esa frase, yo estaba en el Espíritu, fue una experiencia que rebasó los sentidos humanos. Y luego dice la siguiente palabra en Apocalipsis 1:10, que en el día del Señor. Esa palabra, en el día del Señor, es una palabra griega que significa kuriakos, y significa el día de reunión de los hijos de Dios. Hechos 27. Muchos dicen, algunos teólogos dicen que el día del Señor ahí se refiere al día del juicio. No tiene ese contexto, porque de acuerdo a la palabra griega, kuriakos, habla el día de reunión del Señor. Y en Hechos 27 nos dice cuál es el día de reunión del Señor. ¿Ya lo tiene? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y a lo largo el discurso hasta la medianoche. Enseña la Biblia que 6 días trabajarás, y el séptimo, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el séptimo día de acuerdo al calendario hebreo? El Shabbat. Sábado es el último día de la semana. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Hoy es el primer día de la semana. Obviamente en nuestro calendario gregoriano es distinto. Entonces, aquí en Hechos 27 dice el primer día de la semana, es decir, el día después del sábado. Obviamente recordemos que en Israel no tienen o no manejan o no se rigen por el calendario gregoriano, que es el que manejamos nosotros, que tiene lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Ellos manejan un día después del sábado, 2 días después del sábado, 3 días, etcétera, hasta que lleguen al sábado. Entonces, el primer día de la semana, para nosotros, ¿cuál es? Domingo. Para ellos sería el primer día o el día después del sábado. Entonces, cuando dice en Juan 1:10 que en el día del Señor era en el día de reunión de la congregación, cuando se reunían los cristianos. Y dice que vino un acontecimiento. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa palabra gran voz, hermanos, indica solemnidad. Lo encontramos en muchos pasajes. Vamos a leer solamente algunos y vamos a ver qué significa esa frase gran voz. Indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse. Apocalipsis 6:10. Vamos a ver solamente 3 ejemplos, porque son más de 30 que encontramos en Apocalipsis. Entonces la palabra gran voz indica solemnidad porque está a punto algo de revelarse. Es decir, de entender
de comprender el propósito de lo que habla la palabra. ¿Ya lo tiene? Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta? La palabra a gran voz ahí habla de solemnidad, pero luego viene lo que acontecerá. ¿Qué va a acontecer? ¿Por qué no juzgas, dice, y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 7:2 nos habla también que siempre que en la Biblia aparece ese término gran voz, habla de gran solemnidad y luego viene la revelación de lo que sucederá a continuación. 7:2 dice: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Siempre que encontramos en Apocalipsis, en la Biblia, a gran voz, hay que escuchar con reverencia, porque la Biblia habla que viene algo a continuación para esta tierra. Una cita más, 8:13, ahí mismo. Dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo, ¿a qué, hermanos? Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que está para sonar los 3 ángeles. Entonces, acá encontramos en Apocalipsis 1:10 que venía algo muy importante, una voz, y luego viene a revelarse lo que hay detrás de esa voz. Voy a darle 2 citas, en su casa las buscan. 10:3 de Apocalipsis, 11:12 hasta el 14, y la última 21:3. Ahí también encuentra otros ejemplos. Y regresamos al 1:11 de Apocalipsis. Dice que a gran voz, y luego encontramos en el versículo que sigue lo que viene a continuación. Dice en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una solemnidad y luego una indicación. Y encontramos en el versículo 11 lo que viene a continuación: yo soy el alfa y el omega. Eso es lo que quieren que hoy Dios quiere revelarnos, quiere recorrernos ese velo y que sepamos: yo soy el alfa y el omega. Alfa y omega, primer letra y última del alfabeto griego, en el cual encierra todo el conocimiento que existe en ese alfabeto. ¿Qué significa? Que Jesús está en él todo el conocimiento que el hombre puede tener en su mente humana. Está en él. El primero, que dice, hermanos, y el último, hablando que no hay nadie antes y después. Dice los estudiosos en el Antiguo Testamento que al final de finales, si usted lee el Antiguo Testamento, hubieron muchos dioses, el dios de Baal, el de Baal, etc. Pero al final dicen los estudiosos que el que se mantendrá vivo y firme hasta el final será Jehová de los ejércitos. Él es el último, el primero y el último. Y luego le dice lo siguiente: escribe, ¿qué, hermanos? Lo que ves. Qué tremendo. Le dice: escribe lo que ves. Qué importante, hermanos, es el mensaje. Esa palabra, escribe lo que ves, lo encontramos 3 veces en Apocalipsis, y le dice que tiene que escribir lo que ves y envíalo. ¿A dónde, hermanos? A las 7 iglesias que están en Asia, y comienza a numerarlas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Encontramos, hermanos, y viene una pregunta. Yo también me hacía esta pregunta: ¿por qué solamente manejaron estas 7 iglesias? Estas 7 ciudades, no estaban las iglesias, están situadas en la provincia romana de Asia, en aquel entonces lo que se conoce como Turquía. Ahí estaban. Estas 7 iglesias, hermanos, fueron escogidas
porque estaban situadas, escuchen muy bien, en ciudades importantes que se llamaban distritos. Es decir, cada una pertenecía a un distrito y cada una se encargaba de comunicar a sus alrededores los mensajes que llegaban ahí. Por eso es que se escogen 7 iglesias de manera estratégica, ahí Dios en su soberanía, para que todo lo que le hable a esas iglesias sea comunicado a todo lo que está alrededor. Se da cuenta que, por ejemplo, aquí en la actualidad, también aquí hay distritos. Y cuando hay una indicación o un problema, no va aquí a San Andrés. ¿A dónde va? A Jilotepec, al distrito. Y eso rige a todos que pertenecen al distrito. Entonces, encontramos en Sardis, hermanos, en Éfeso, que es la primer iglesia a la cual le envía un mensaje, y estas 7 iglesias van a ser el todo o toda la información que será para la iglesia que vivirá aquí en la tierra. Cada mensaje que es escrito a cada una de las iglesias complementa a la otra. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna fue una iglesia expuesta a persecuciones de muerte. La de Sardis tiene un nombre de vida espiritual, pero que dice que está muerta. La Odisea dice que es una iglesia que está rica y sin necesidad de nada, de acuerdo a su opinión propia. La iglesia de Filadelfia, que habla de que tiene poca fuerza, pero que guarda la palabra de Cristo. Encontramos en Tiatira que ahí abunda el amor, el servicio y la fe, pero que permite la falsa profecía y que seduzca a sus seguidores. Entonces encontramos en Sardis y en la Odisea que son iglesias que son espiritualmente fuertes, pero que se han alejado de Dios y viven una vida de acuerdo al hombre. Entonces encontramos de que hay un mensaje a las 7 iglesias que hablan de un todo. Vamos a ver unas citas. Vamos a Amós 5, 3 y 4. Porque si el mensaje que está a la iglesia o a las 7 iglesias que habla allí, Apocalipsis 1:10, hay un mensaje que es completo para la iglesia contemporánea hoy. Encontramos en Amós 5:3 algo muy importante que Dios quiere dejarnos a nosotros como iglesia. Vamos a ver más adelante algo muy importante nosotros, hermanos, cuando estudiemos las iglesias. Y es lo siguiente: cada mensaje va a ser un mensaje para nosotros, para atender o cuidar algo. Dice Amós 5:3, porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y lo que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué le dijo? Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros como iglesia: buscarlo para poder vivir. Si queremos vivir espiritualmente, hermanos, tenemos que estar cerca de Dios. Hace un rato les mencionaba una pequeña radiografía de cómo está la iglesia, hermanos, el día de hoy. La iglesia está perdiendo su sabor. Y hoy Dios nos envía una palabra a nosotros en Apocalipsis para despertar las conciencias y para despertar nuestra vida, cómo la estamos viviendo. El mensaje es el mismo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Queremos vivir como iglesia, espiritualmente hablando, tenemos que buscarlo a Él, no al hombre. Yo estoy de paso, hermano. Estoy consciente de eso. No sé cuántos años me toca a mí estar aquí en este lugar. Estoy de paso. Y lo que estamos haciendo aquí es por mandato del Señor. A Él debe de seguirlo usted. Efesios 5:15. ¿Qué es lo que pide Dios hoy? Porque viene un mensaje, hermanos, para las iglesias distritales de aquel entonces, que Dios hoy quiere despertar en nosotros. Efesios 5:15 en adelante dice lo siguiente, y esto es para la iglesia del Señor.
aquí en Timilpa. Mirad, pues, ¿cómo, hermanos? Con diligencia, ¿cómo andéis? ¿Cómo anda, hermano, usted en su vida? Dios quiere que andemos diligentes, cuidadosos. No como necios, sino como 16. Aprovechando. ¿Bien que, hermanos? Hay gente que no viene al templo y se pone a ver televisión. Eso es, en lo particular, quizás me equivoco, para ustedes distinto. Es perder el tiempo. Hay cosas más productivas. Hay que aprovechar bien el tiempo. Porque los días son como, hermanos. Vea, por ejemplo, Guerrero. Vea el norte de México, el sur de México, el centro. Hay gente muy mala. Hoy no estamos para perder el tiempo, hermanos. Estamos para aprovecharlo. Y el mejor lugar para aprovecharlo es la casa del Señor. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea que, hermanos. Esa palabra voluntad significa en griego beneplácito del Padre. Y concluimos en Tesalonicenses, primera epístola 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a concluir ahí. Nos falta mucho y no podemos concluir, porque el pasaje o el tema de la visión de Cristo glorificado comprende de Apocalipsis 1 hasta el 20. Es un solo tema y es muy extenso. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿No tiene, hermanos? Dice así, porque en Efesios 5:17 nos habla que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es, mi hermano? Esa es la voluntad de Dios. Sencillo. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es: santifícate para el Señor. Vive una vida apartada para Él. En tu trabajo, en tu negocio, con tus vecinos, familiares. Muestra con tu vida que vives para Cristo, iglesia. Porque tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sabe que en la familia, cuando nos invitan, algunos en la familia no son cristianos, algunos son cristianos ya por ahí, o gente que escucharon en algún momento? Y cuando me invitan a mí, en algún momento, pues ponían en la mesa la comida y ponían bebidas para tomar. Y yo le dije a uno de mis hermanos: si tú me invitas a tu casa a comer y me pones bebidas, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Sabe, hermanos, que en cada lugar donde estemos somos llamados a dar testimonio de que vivimos para Cristo como iglesia? Que os apartéis de fornicación. Ahí fornicación es desviación sexual en todas las áreas. Que cada uno de vosotros, cristianos, sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? No para pelear o agarrarla a golpes o gritarle, insultarla. ¿Para qué? En santidad y honor. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles, son los que no conocen a Dios. Que no conocen, ahí está, a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? ¿Me ayuda? Es decir, cuando Dios nos salva del mundo, no es para que vivamos como los del mundo, hermanos. No, tenemos que ser distintos. ¿Sabe que Dios no quiere un número en una congregación? Quiere vidas que den testimonio de que Jesucristo es su Señor. Es lo que hace falta hoy en las iglesias. Vidas que den testimonio. Nadie es perfecto. Yo no lo soy. Pero todos somos llamados a que Jesucristo brille en nuestras vidas. Y va a brillar cuando obedecemos su palabra. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que desecha esto, ¿cuál? La santificación, no desecha a hombre, sino ¿a quién?
que también nos dio su Santo Espíritu. Cada vez que nos reunimos y Dios nos habla algo nuevo y viene algo nuevo a nuestra mente, es responsabilidad con Dios. A mayor conocimiento, mayor compromiso con el Señor. Póngase de pie. Y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. ¿Sabe que siempre que pienso en esto, tiemblo en el Señor? Porque cada vez que conozco más de Él, mi hermano, sé que tengo la responsabilidad de obedecer lo que Él me habla. Yo no sé si le sucede a usted lo mismo que a mí. Cada vez que Dios te habla y te dice algo nuevo o te recuerda algo que tú sabías, tenemos el compromiso y la responsabilidad de obedecerlo. Si no lo obedecemos, no vamos en contra del hombre, vamos en contra de Dios. El tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, es muy difícil.